Hurrengo bideoan, herritarrek luzatutako kontu korronteak nola baieztatu azalduko dizuegu. Horretarako, Eusko Jaurlaritzak udalen esku uzten duen dohaineko plataforma, aplikazio informatiko bat, erabiltzen dugu. Eta erakutsiko dizuegu nola aktibatu eta nola funtzionatzen duen. A ver, hoy lo que vamos a hacer es, en la pasarela de pagos, a los usuarios que tenemos habilitados, permitirles que hagan la consulta de los números bancarios. Vale, lo que vamos a intentar es dejar que cualquiera de los usuarios que tengamos definido en la pasarela de pagos pueda consultar las cuentas bancarias de proveedores o de beneficiarios. Entonces, lo que tenemos que entrar es por usuarios. En usuarios vamos a ver todos los que tenemos definidos en la entidad. En este caso tenemos 4 personas definidas. Si queremos habilitar a una persona para que pueda consultar las cuentas bancarias, lo que tenemos que entrar es en cualquiera de ellas, en consultar, y aquí le vemos todas las autorizaciones, todos los privilegios concedidos para cada uno de los beneficiarios. En este caso tenemos cuatro posibilidades. Para dejarle que consulte cuentas bancarias, lo que tenemos que hacer es modificar, y al dar al modificar nos sale la pantalla de validaciones, que esto es las consultas de las cuentas bancarias. Simplemente se clica en validaciones y se guarda, y esta persona ya puede comprobar las cuentas bancarias. Vamos a acceder ahora a la plataforma para comenzar a ver los pasos a seguir para hacer la verificación de cuentas bancarias. Y para ello, en la primera pantalla, en identificación, introduciríamos el usuario y la contraseña. Una vez hemos entrado en la aplicación, vamos a la pestaña de titularidad. En esta pantalla vemos 3 apartados: el tipo de certificación, si es múltiple o si es individual, y abajo del todo aparecen las entidades bancarias que están adheridas a esta aplicación. Son las entidades de las que vas a poder hacer la consulta de la cuenta bancaria. Vamos a hacer los ejemplos de una verificación simple. Introduciremos el DNI sin guiones ni espacios y después la cuenta bancaria. Damos a realizar solicitud y existen 4 respuestas posibles. La primera sería que sí es titular de la cuenta o cotitular de la cuenta bancaria. El segundo caso sería que no sería o que no fuera titular de la cuenta bancaria. El tercero, que sí es, pero solo autorizado de la cuenta bancaria. Y por último, la última opción, la última respuesta, sería que es titular o cotitular de la cuenta, pero habría que actualizarla porque la cuenta bancaria ha cambiado. Esto sería con respecto a la consulta individual, y la respuesta es casi inmediata. En la consulta de verificación múltiple tenemos que utilizar un fichero Excel que la aplicación nos proporciona, que nos tenemos que descargar y que tenemos que rellenar con los datos de las cuentas bancarias que queremos verificar. Una vez completado lo guardamos y lo subimos a la plataforma. Lo nombramos y realizamos también la solicitud. Y cuando esté completada, recibimos en nuestro correo electrónico un mail indicando que ya se ha completado esa verificación de todas las cuentas bancarias, y accedemos directamente a la plataforma, a la bandeja de certificaciones. Expandimos las posibles certificaciones que hay, buscamos la que hemos enviado recientemente, la que queríamos consultar, y damos a descargar. Y ahí vemos todas las respuestas que nos han dado cada entidad correspondientes a cada cuenta bancaria. Puede darse el caso de que hayamos realizado la consulta de una entidad bancaria que no esté adherida y por tanto nos daría error. Y las otras, pues las mismas respuestas que hemos recibido en la verificación individual. ¿Es titular, no es titular o es autorizado? Ekintza hau Leioa hurbil proiektu berritzailearen baitan kokatzen dugu. Hizpide duena besteak beste gauzak herritarrentzat erraz egitea. Akzionen bidez lortu izan duguna, azken finean da, lehen herritarrek joan behar zutela euren baketxeetara
ziurtagiri bilak, eta orain guk geu konprobatzen ditugu euren datuak. Horrela, denbora aurrezten da, joan etorri, beharrezkoak ez diren joan etorriak ekiditzen ditugu ingurumena zainduz, eta baita kostuak ere murriztu egiten dira. Y esperamos que os haya resultado de utilidad.